El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que se apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Yo pido el favor a los hermanos que tienen su celular con tono, que si le ponen el vibrador en silencio, les agradezco mucho. No vayan a apagar el celular, porque tal vez lo está llamando a usted su esposo y yo diga adúltero y se convierta, ¿cierto? No lo apaguen, pero sí póngalo en silencio para que no interrumpa pues el compartir de la palabra. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este retiro con esta misa de clausura. Pero en realidad este no es el final del retiro, es el inicio. Porque ya depende de ustedes que salgan de este lugar a compartir lo que han recibido. Y Dios es tan grande, tan lindo, tan fiel, que nos ha permitido escuchar hoy a nosotros un texto vocacional. Un texto de llamado, porque hoy encontramos la vocación de los primeros discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante, hermanos y hermanas, ver cómo inicia hoy el capítulo 5 del Evangelio de la Misericordia, que es el evangelista Lucas, que es el que meditamos en este año impar del ciclo C, 2025, ciclo C, evangelista Lucas. Les explico. La liturgia tiene 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Cada ciclo es regido por un evangelista. El ciclo A lo rige el evangelista de San Mateo. Ustedes escuchan los domingos, por lo general, ese evangelio. El ciclo B, Marcos, y el ciclo C, Lucas. Estamos en el año impar, 2025. Estamos en el ciclo C,
del Evangelio de Lucas. Por eso ustedes los domingos escuchan la lectura del Evangelio de Lucas. Y vamos en el capítulo número 5. Hoy iniciamos el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas con una novedad estupenda, con algo que nosotros deberíamos ponerle tanta atención porque es un crecimiento para nosotros mismos. Les hago una pregunta. Al Señor Jesucristo, ¿por qué lo seguían las multitudes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sanaba. ¿Por qué más? Porque liberaba. ¿Por qué más? Porque obraba milagros, signos, prodigios, portentos en todo aquel que se acercaba. Pero hoy las multitudes siguen a Jesús por algo diferente. Porque hay dos maneras de acercarse a Jesús. Escúcheme muy bien. Usted puede buscar los milagros del Señor y buscar al Señor para que el Señor haga algo en usted o por lo que pueda hacer el Señor en usted, o usted puede buscar al Señor de los milagros porque lo ama, porque lo conoce, porque sabe estar con Él. La pregunta es, ¿y usted por qué está aquí? ¿Vino a buscar los milagros del Señor? Pues Dios lo puede sanar, Dios lo puede liberar, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede prosperar, pero después de que Dios lo sane, lo libere, lo bendiga y lo prospere, usted va a abandonar al Señor. Y perdóneme que sea tan negativo, tan nihilista existencial, pero si Dios no lo sana, no lo libera, no lo bendice, no lo prospera, usted se va a buscar eso donde el brujo, la bruja, el hechicero o el adorador del demonio. ¿Sabe por qué? Porque usted volvió utilitarista a Dios. Porque lo busca solamente por un bien, porque lo busca solamente por obtener un regalo, porque lo busca solamente por una necesidad. Y después de que supla o no supla esa necesidad, sencillamente lo abandona. Ese es el que busca los milagros del Señor. Pero hay otro que se llama el que busca al Señor de los milagros. Y es por lo cual el Señor ha llamado a los discípulos. Vea. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice que el Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Repítalo. ¿Para qué estuvieran con Él? ¿Para qué nos llama el Señor? ¿Para qué? Para que aprendamos a estar con el Señor. Santa Teresita del Niño Jesús decía lo siguiente: el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. ¿Usted quiere saber si ama a Dios, sí o no? Pues la respuesta es esa. ¿Le gusta orar? ¿Le gusta estar con Dios? ¿Le gusta rezar? ¿Usted siente deleite al rezar un rosario? ¿Usted se deleite ir a la misa? ¿Usted se siente verdaderamente, como dice esta canción, enamorado de Jesús, enamorado, y está con el Señor sin importar lo que pase? La Biblia dice en Romanos 8:28, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Así que para los que están en el Señor, nada es malo. Ay, Padre Bernardo, hay gente que es tan negativa. Padre, es que yo me convertí al Señor y vienen los problemas, las dificultades, los accidentes. Un señor me decía, Padre, yo me casé y ya me quiero separar. Empezaron los problemas al interior del matrimonio. Y pareciera que cuando uno busca de Dios, todo es negativo. Pareciera que cuando uno busca del Señor vienen los problemas y las dificultades. No, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y entonces explíqueme, cura, dirían algunos. ¿Por qué cuando la gente busca de Dios vienen los problemas? Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice que había un contrato, una nota de cargo con sus cláusulas y sus prescripciones que nosotros le firmamos al enemigo. Pero el Señor Jesucristo agarró ese contrato, esta nota de cargo, estas facturas, esta cuenta de cobro con sus cláusulas y sus prescripciones y la clavó en la cruz del Calvario, dice Colosenses 2:15. Sin embargo, nosotros, por nuestro pecado, volvemos a desclavar, a quitar esa nota de cargo y a darle validez cada vez que cometemos un error. Y entonces el demonio se siente con autoridad sobre nosotros y quiere pasarnos factura cada vez que nosotros buscamos de Dios. Y lo buscamos por amor, porque quiere amedrentarnos, quiere alejarnos, quiere que no busquemos del Señor. Y por eso la gente dice, no me caso porque el que se casa se separa.
No voy a la iglesia porque el que ora tiene problemas y dificultades. No, Señor. Usted tiene que venir a la iglesia y hacer lo que hacemos aquí en la Granja de la Inmaculada. La primera oración que hacemos, ¿cuál es? Sellamiento con la sangre de Cristo. La segunda, la armadura de Dios. La segunda, sellamiento con la sangre de Cristo. La tercera es pedirle al Señor que nos libere del mal. Pero la cuarta oración que hacemos es la renuncia. ¿Y para qué se tienen que hacer las renuncias? Para que el demonio no se sienta con autoridad sobre usted. Para que usted le quite validez a esa nota de cargo, con sus cláusulas, con sus prescripciones, a ese contrato, a esa factura o a esa cuenta de cobro que el diablo le quiere pasar. ¿Me hago entender o no? Cuando el diablo le quiera pasar factura, recuerden que ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y recuerden que todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y por eso usted tiene que renunciar. Y tiene que pedirle perdón al Señor. Y se tiene que arrepentir. Y tiene que volverse al Señor para que el Rey de la vida, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el único Dios verdadero, tome control absoluto de su vida. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús por su amor y su misericordia. Y usted tiene que ir, se lo repito, no buscando los milagros del Señor, sino buscando al Señor de los milagros. Ciertamente, cuando buscamos a Dios, Dios hace cosas bonitas. Vea, aquí hay una hermana, no sé si ya se fue, que está con su hija, una niña muy inocente, bonita. La hermana hace un año vino con una llaga en su tobillo, en su pie. Una llaga, yo me acuerdo cuando la atendí, me dijo, padre, vea esta llaga en su tobillo. Un año después vuelve aquí a la Granja de la Inmaculada a dar testimonio. Me dice, padre, mire, este tobillo donde tenía la llaga está totalmente sano. Cuando la ciencia médica le decía que no había curación, vino el médico divino, el Rey de Reyes y el Señor de Señores y le dio la sanación absoluta de su pie. Amén. Fuertes aplausos al Señor. ¿Dónde está la hermana? Ya se fue tal vez, no la veo por ahí. ¿Si se fue o no se fue? Bueno, ojalá que allá está atrás, de allá está. Levántese, hermana, ustedes. La sanó el Señor, ¿cierto? Fuertes aplausos al Señor por esa sanación, hermano. Bien bonito. A mí me gusta cuando el Señor obra milagros. Me gusta cuando el Señor hace esas curaciones portentosas. Les contaba que estaba en México la semana pasada y en el lugar que estábamos había una señora con muchos años sin caminar y la levanta el Señor y empieza a correr por el altar para arriba y para abajo. ¿Y cómo la sanó el Señor? Un hombre totalmente invadido por el cáncer de sus huesos. Oramos en ese momento, pues es imposible saber que Dios lo está sanando, pero se sintió mejor, fue el médico, le hace los exámenes una y otra vez según el testimonio y los médicos no se explican, sus huesos están totalmente sanos. Otro hombre, 90% invadido de la cirrosis, cáncer del hígado, y lo mandaron a morirse a la casa, y después de que llegó a la casa no se murió, sino que pasó una semana, 2 semanas, un mes, porque esto sucedió en diciembre y está vivo, y la ciencia médica no se explica por qué está vivo, porque no se lo puede explicar, porque la única explicación racional se llama Jesús de Nazaret, que es el médico divino. ¡Aleluya! Y aquí hay muchas personas que han recibido sanaciones, liberaciones, bendiciones, pero resulta que nosotros a este lugar no venimos a clamar y a reclamar milagros. Venimos es a buscar a Dios. Lo que le enseñamos con el cuñado Narciso al pueblo de Dios es enamórense de Dios. Busquen al Señor por amor. Busquen al Señor y echen raíces en Jesús de Nazaret. Si están en pecado mortal, lo único que tienen que hacer es purificar el corazón, volverse al Señor a través de la iglesia y del sacramento de la confesión. Hoy encontramos 3 testimonios tremendos de personas que al encontrarse con el Señor sencillamente reconocen su pecado. El primero se llama Isaías. Isaías tiene una visión de los serafines, seres con alas.
ojos, fuego. ¿Y qué es lo primero que Isaías dice cuando tiene ese encuentro con el Señor? Eso se llama una hierofanía, una manifestación de Dios a través de los seres creados, de la naturaleza. ¿Qué es lo primero que hace Isaías cuando tiene esta hierofanía, ese encuentro con lo divino? Lo primero que dice es: Señor, soy un hombre de labios impuros. Isaías está reconociendo que es un hombre grosero, que es un hombre mal hablado, que en él hay pecado en su hablar. Y entonces el Señor, ¿qué hace? ¿Lo desecha? ¿Qué hace el Señor? Le dice: que eres un hombre de labios impuros, pondré un carbón encendido en tu boca. Y le purifica la boca y lo hace profeta. ¿Sabe qué significa ser profeta? La palabra sale de Dios. ¿Cómo se llama la palabra que sale de Dios? Se llama la dabar. ¿Cómo se llama? Más fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la dabar? ¿Qué es la dabar? Es la palabra que sale de Dios. Y la dabar que sale viene ¿a quién? Al hombre de Dios. ¿Cómo se llama el hombre de Dios? El Nebí. ¿Cómo se llama? El Nebí, que es el hombre de Dios. Y el hombre de Dios que recibe la dabar que viene de Dios anuncia la palabra, el oráculo, la palabra. Y esa palabra pronunciada por el hombre de Dios se llama la profecía. Entonces Dios lo que hace es comunicarle su palabra al profeta para que él sea el anunciador de sus designios sagrados. Isaías. Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y allí donde más pecó, donde más lo deformó la vida o el enemigo, Dios más se gloria en utilizarlo. Y por eso un hombre de labios impuros es conocido como el profeta más grande del profetismo del pueblo de Israel. El siglo VIII tuvo al profeta Isaías, que hasta el día de hoy se sigue reconociendo como una de las máximas autoridades proféticas de la Biblia, mis hermanos y mis hermanas, porque Dios es fiel y cumple su promesa. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Encontramos otro testimonio. San Pablo. Pablo se llamaba Saulo. ¿Y a qué se dedicaba? Pablo era un fariseo. El recaudador de impuestos era Mateo. Saulo era un fariseo, estudioso de la ley, celoso de la ley, de la escuela de Gamaliel, originario de Tarso, romano y judío, o judío de nacimiento, romano también. Un hombre que hablaba los idiomas conocidos en la época, el hebreo, el griego, el latín. Un hombre celoso de la ley, que cuando se levantó el cristianismo, ¿qué hizo Pablo? Perseguirlos, matarlos. El primer mártir de la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? San Esteban, el protomártir. ¿Qué significa la palabra proto? Primero, mártir, testigo. El primer testigo de Jesucristo fue San Esteban. Proto, mártir. El primer mártir, el primer testigo, San Esteban. Y dice que mientras lo apedreaban ahí saliendo de Jerusalén, de la ciudad santa, porque lo apedrearon después del río frente al huerto de Getsemaní. Al frente está el lugar, la iglesia del martirio de este gran santo. Dice que la ropa la pusieron a los pies de un hombre llamado Saulo. Y cuando Dios llama a Pablo a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dice Pablo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando usted persigue a un hermano, está persiguiendo al mismo Cristo. Escúcheme muy bien. ¿Y qué dice Pablo hoy? En este testimonio que nos da a nosotros la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo está contando que él era indigno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice: porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien he trabajado más que los demás apóstoles. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra del Señor. Pablo debe ser un asesino, un hombre perseguidor. Dios lo llama a la conversión. Pablo reconoce su pecado, reconoce que ha perseguido a la iglesia de Dios y se convierte en el apóstol anunciador de la palabra. Se convierte en el apóstol de los gentiles, se convierte en el gran apóstol del cristianismo. Y gracias a la evangelización que hizo este hombre, nosotros tenemos la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 26. ¿Cuántos hermanos? 26. ¿Cuántos hermanos? 24. ¿Quién da más? 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Se divide en 4 partes. Evangelios, Hechos, Cartas, Apocalipsis. Evangelios son 4, Hechos es 1, Cartas son 21, Apocalipsis es 1, 27 libros. Escúcheme muy bien, de los evangelios, de los 4 evangelios, 2 evangelistas fueron discípulos del Señor, Mateo y Juan. Y 2 fueron discípulos de Pablo, Marcos y Lucas. Gracias a la evangelización de Pablo, Marcos y Lucas, inspirados por el Espíritu, pusieron por escrito el evangelio. Hechos de los Apóstoles, ¿quién lo escribió? El evangelista Lucas, por eso se llama el Evangelio del Espíritu Santo. Van 3 libros, importantísimos. De las 21 cartas, ¿cuántas cartas son paulinas? ¿Cuántas? 14 cartas son paulinas, 13 más 1 dicen los biblistas, porque hoy en día la crítica textual contemporánea dice que la carta de los hebreos no es de Pablo, es una mentira. Sí es paulina. Y entonces, ¿por qué Pablo no saluda como saluda a las otras iglesias? Porque sus mismos hermanos hebreos lo perseguían para matarlo. Y si escribía una carta con su nombre, sencillamente la rompían o la quemaban. Y por eso saluda a los hebreos como los saluda. Esa es la explicación histórica. Vea, 14 cartas. Y de las 7 cartas católicas, hermanos y hermanas, el apóstol Pedro nombra a Pablo. Casi la totalidad del Nuevo Testamento es escrito por inspiración del apostolado de este hombre que perseguía a la iglesia para acabarla y para matarla. Reconoce su pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. De ser un perseguidor, Dios lo hace apóstol de la cristiandad. ¿Me hago entender o no? Ahorita entramos en el Evangelio. El Señor Jesucristo está caminando. Y vea qué bonito esto. Escúcheme, porque aquí aparece algo diferente en la Biblia que me encanta. Ya la gente no busca a Jesús para ser sanada. No busca a Jesús para ser liberada. No busca a Jesús para obtener un premio, un regalo, un don. Vea lo que dice la Biblia, escúchenme. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para. Escúcheme muy bien. Se agolpaba para. Digan conmigo, se agolpaba. Más fuerte, se agolpaba. Por última vez, se agolpaba. Vea que utiliza, mis hermanos y mis hermanas, una preposición, un adjetivo que califica una intención. La gente busca a Jesús por una intención. ¿Y cuál es la intención con la cual la gente busca a Jesús? A ver, ¿quién da más? ¿Para qué creen ustedes que la gente busca a Jesús? ¿Para qué? Más fuerte, ¿para qué? Vea lo que dice. La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Más fuerte. Oír. Por última vez. Oír. Y esto es algo supremamente importante que lo hemos olvidado nosotros. Como carismáticos, como católicos
Como personas de Dios, nos hemos olvidado que nos tenemos que reunir, es a escuchar la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Hermano, cuando usted empieza a escuchar la palabra de Dios, en usted crece la fe, que fue dada en el bautismo, empieza a crecer la fe. Y empieza usted a creer que Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Usted empieza a creer que la palabra de Dios se puede cumplir en su vida. Y eso fue lo que le pasó al apóstol San Pedro. Vea que Jesucristo, en Lucas, capítulo 4, versículo 14, inicia su vida pública. El Señor va a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Después el Señor entra en la sinagoga. Después de que el Señor entra en la sinagoga, allí predica la palabra y expulsa a un demonio, de un endemoniado que estaba ahí en la sinagoga. Sale de la sinagoga y se va a la casa de un hombre llamado Simón. ¿De un hombre llamado cómo? Simón. Que después hoy lo va a llamar como discípulo. Va a la casa de Simón y ¿qué hace en la casa de Simón? Les juega una broma, le sana a la suegra. El Señor sana a la suegra de Simón. Dicen que porque el Señor le sanó a la suegra, Simón después lo negó 3 veces. El Señor sana a la suegra de ¿quién? De Simón. Después de que sana a la suegra de Simón, va a la puerta y hace muchas curaciones y liberaciones, expulsa demonios, sana enfermos. Después el Señor se va a solas a orar, a ocultarse de la multitud para tener ese encuentro con el Padre. Y ahora el Señor va al lugar donde trabajaba Simón y los primeros discípulos, Santiago y San Juan. Escúchenme. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, versículo 16, que con una sola palabra bastaba para expulsar demonios, para sanar enfermos. Pedro había escuchado esa palabra en la boca de Jesús en su propia casa cuando el Señor se acercó a su suegra y le ordenó aquella fiebre que la dejara y la fiebre la dejó. Y Pedro había quedado con esa acción tan tremenda en su vida y en su corazón, creyendo que en este hombre había algo diferente, que en la palabra de este hombre había poder y autoridad. Pero Pedro todavía no sabía quién era. Sin embargo, ahora el Señor llega a la orilla. La multitud se congrega en torno a él. Y dicen que habían 2 barcas. Una barca era de Pedro y la otra barca era de Santiago y de San Juan, los primeros 3 discípulos del Señor. Y el Señor se sube a la barca de Pedro para predicar la palabra. La barca de Pedro es una tipología de la Iglesia Católica. Se sube a la barca de Pedro y empieza a predicar a la muchedumbre, dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Ahorita viene otra acción. Cuando acabó de hablar, de enseñar, dijo a Simón, rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Aquí lo podemos tomar de una manera literal. Ir a echar las redes para poder pescar. Sin embargo, vea qué interesante esto. El mar en la Biblia es símbolo del mal. Y remar mar adentro significa ir a los lugares donde todavía no está instaurada la palabra de Dios para predicar, para poder vencer el mal, para poder expulsar al diablo, para poder echar la enfermedad, ir al lugar donde se necesita. Francisco el Papa habla mucho de las periferias. Ir a las periferias, al lugar donde no llega nadie, a predicar la palabra del Señor. Una evangelización allente, una nueva evangelización, una evangelización carismática. Ir donde se necesita, donde está el mal, para hacer una pesca milagrosa. Pero Pedro pone una excusa. Pedro le dice al Señor que como pescadores ya han pescado toda la noche. Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada.
Pero hay un secreto que Pedro la conocía. Y era el poder de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Pero por tu palabra echaré las redes. Dígalo más fuerte. Por tu palabra echaré las redes. Otra vez. Pero por tu echaré las redes. Después lo va a decir un centurión romano. Mateo 8:8. Y lo repetimos en la misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mateo 8:16, bastaba que dijera una sola palabra para expulsar demonios, sanar enfermedades. Por tu palabra, nosotros tenemos que hacerlo todo por la palabra de Dios. Dicen los que conocen de Biblia que en la Biblia hay más de 33,000 promesas y 8,000 bendiciones y solamente necesitamos de una palabra. Una palabra, echar las redes apoyados en una palabra. Esto es lo que los protestantes llaman la palabra rema, la palabra milagrosa, una palabra de Dios, pidiéndole al Señor que esa palabra se haga vida en la vida, se cumpla en nosotros. ¿Y qué pasó en ese momento? Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca, Santiago y San Juan, para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Y vea qué interesante esto. Mírenme aquí. Cuando Dios llama a Isaías, Isaías ¿qué dice? Soy un hombre de labios impuros. Y Dios lo hace profeta. Pablo, ¿qué está diciendo? Dios me llamó como apóstol, aunque indigno, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y a este perseguidor el Señor lo hace, ¿qué? Apóstol de los gentiles, el predicador de la cristiandad. Y vea qué va a pasar con Pedro. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro está reconociendo que su pecado. Es que Dios no llama a santos, pero sí santifica a los que llama. Dios no llama perfectos, pero sí perfecciona a los que llama. Dios llama a pecadores porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Pedro está reconociendo su pecado. Soy un hombre pecador. Y abrazando al Señor en sus rodillas, le está diciendo, aléjate de mí, pero no me sueltes, Señor, que necesito de ti. Porque cuando usted descubre el amor de Dios, lo primero que viene a su mente es el pecado. Y usted quiere indignamente alejarse de Dios, pero el amor de Dios no lo deja. ¿Me hago entender o no? Y en ese momento dice que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no temas, Simón, porque desde ahora serás pescador de hombres. La Nueva Jerusalén dice pescador de personas. Qué terrible esto. Pescador de hombres. A un hombre pecador junto con sus compañeros, Santiago y San Juan, el Señor los llama y dejan de ser pescadores normales a convertirse en pescadores de hombres, con una misión de ir mar adentro, a donde nadie ha querido ir para instaurar el reino de Dios. Y cumplieron tanto esa misión que hoy en día ustedes y yo estamos aquí sentados creyendo en Jesús, en la barca de Pedro, en la iglesia católica, gracias a la predicación de estos grandes hombres. Amén. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que hemos escuchado la palabra, que ha entrado a nuestro oído, ha bajado a nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, confesar nuestro pecado y pedirle al Señor que allí donde más nos atacó el diablo, donde más fuimos deformados, donde más fuimos atacados, donde más fuimos enfermados, donde más fuimos oprimidos, donde más tuvimos una necesidad o precariedad, Dios más se gloría en utilizarnos.
Si usted es una persona borracha, ebria, alcohólica, y usted se entrega al Señor, no se le haga raro que Dios lo utilice para ir a predicarle a los borrachos y a los ebrios. Si usted es una persona que está llena de depresión, soledad, ansiedad, no se le haga raro que el Señor lo llame a la conversión y lo utilice para predicarle a personas que sufren de esa enfermedad. Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Solamente pidámosle al Señor que nosotros que hoy escuchamos su palabra, podamos reconocer el pecado. Le podamos pedir al Señor que Él haga la obra en nuestra vida y que hoy nos dé una vocación especial de salir a predicar su palabra con poder a todo aquel que lo necesita. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,